A ver, este archivo que está aquí, bueno, este enlace lo he subido al aula virtual, es un enlace con diapositiva de contactores. Vamos a ver lo que más se pueda la clase de hoy, lo que no se alcance el día de mañana. Solamente son conceptos generales, creo que ya todos conocemos lo que es un contactor. Seré breve en todo, en cada una de las diapositivas. ¿Cuál es la función básica de un contactor? ¿Qué me dice? ¿Qué función, Perdón, profe, repítala. ¿Qué función cumple un contactor o qué es un contactor? Lo que entiendo, profe, verá, un contactor es un accionamiento de potencia para normalmente controlar o tener el mando de un motor o un elemento de potencia a distancia, o sea cerca del abastecimiento eléctrico. Ya, en base a lo que usted acaba de decir, ¿el contactor maneja potencias elevadas o no? Sí, profe, depende de las cualidades que tenga él, sus características. ¿Ya? ¿En qué aplicaciones podemos utilizar un contactor? Bueno, las más conocidas y las que más se utilizan son en motores monofásicos, trifásicos, en, creo que también en transformadores, en accionamiento, perdón, a ver, déjame recordar bien, en transformadores, motores. Bueno, no me acuerdo más aplicaciones que no me vienen a la cabeza, pero sí he visto en varias No como sé esa. si se han fijado en el sistema alumbrado público. Por ejemplo, los malecones, en la parte de control, en las cajas de control tienen contactores que sirven para controlar o mandar los circuitos de alumbrado. Ahora se me quedó la diapositiva acá. Bueno, va a seguir hablando hasta que pase eso. Entonces, como usted indicaba, es un dispositivo que sirve para controlar, aunque es un dispositivo que maneja baja potencia, puede ser utilizado para trabajar con potencias muy altas en caso de cargas inductivas, lo que son motores. Ahora se colga acá. A ver. Físicamente, todos hemos visto un contactor, ¿no? ¿Sí? Existen diferentes tamaños, diferentes marcas, pero la función sigue siendo la misma. En la parte que yo le mandaba a consultar cómo se selecciona, muchos encontraron la misma información, una normativa. Creo que todos encontraron la misma normativa, IEC 60947-41. ¿Sí? Creo que todos encontraron esa misma normativa en que indicaba AC1, AC2, bueno, hasta la AC15 y en DC también hay hasta la DC15. Pero, como él le indicaba, depende del país, se aplica la normativa. Hay normativa IEC para contractores, en caso que sean equipos europeos, y existe normativa NEMA de contractores para equipos americanos. No solamente hay que tomar en cuenta la normativa para dimensionar un contractor. ¿Qué dato también hay que tomar en cuenta? ¿Qué dato adicional? Uno de los datos que estaban ahí, sigue, no me ha dejado, sí. El IP. Ya, bueno, ese IP es el grado de y, protección. la, y los polos. Los polos. Ya, algo iba a decir Michael, usted. También me parece que era una de las recomendaciones para seleccionar uno que decía el funcionamiento que se le iba a dar por el uso, o sea, por el desgaste que iba a tener. Entonces, depende de qué utilidad se le iba a dar, se le seleccionaba. Ya, uno es la aplicación, ¿no? En base el tipo de carga, por ejemplo, si es inductiva, un motor, cualquiera que sea el motor, hay que seleccionar la normativa AC1, AC2, etcétera. Otro es la potencia. Hay que tomar en cuenta el dato de placa del, De la carga. de la carga del motor para seleccionar. Todas las cargas son diferentes. Y otra es la bobina la tensión de alimentación de la bobina, porque los voltajes de los contactores varían, ¿no? Tenemos en DC, tenemos 12, 24, 48, tenemos 120, 220. Entonces, dependiendo de eso, hay que hacer la selección del contactor. Tuve un problema ahorita con la diapositiva, pero estoy buscando una imagen.
para por lo menos explicar un poco mejor, ¿no? Bueno, aquí tenemos una imagen del internet, no sé si se puede ver. ¿Sí se ve? Sí, profe. Aquí tenemos, bueno, diferentes tipos. Físicamente lo encontramos así. Los contactores normalmente vienen con contactos principales y contactos auxiliares. ¿Sí? En la parte frontal están identificados, ¿no? Como vemos en esta imagen, la primera imagen, está indicados los contactos principales con la numeración 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si yo veo esa numeración, yo sé que esos son contactos principales. Y los contactos auxiliares dependen. Por ejemplo, si es un contacto tipo NA, es 1314, si es NC, es 1112. Muchas veces, solamente los contactores vienen con un solo contacto auxiliar, pero hay casos que necesitamos más contactos auxiliares. Los contactos auxiliares se pueden acoplar en un contactor, en la parte frontal. Viene un bloque. Así como viene el contactor, viene un bloque con contactos auxiliares que se lo acopla en la parte frontal. Yo puedo colocar más NC, puedo colocar más NA, depende de lo que quiera hacer. Profe, una pregunta, disculpe que lo interrumpa. Los contactos, explíquenme un poquito qué utilidad se le da al contacto auxiliar, más que todo. Ya, el contacto auxiliar es el que manda. Está en la parte de mando, el circuito de mando. Déjenme abrir el simulador, ¿no? Para poner el ejemplo. Los contactos auxiliares y la bobina siempre están en la parte de mando. Y los contactos principales están en la parte de potencia. Como le indicaba, la parte más complicada de aprender es la parte de mando, porque existen más elementos. En la parte de potencia solamente tenemos lo que son contactos principales, tenemos protecciones, tenemos la carga en sí. Y ahorita voy a abrir para que se entienda mejor el funcionamiento, ¿no? Denme en un minuto que ya se está abriendo el KSM. Ya, ahí se ve proyectado el simulador, ¿no? ¿Verdad? No sé si se alcanza a ver. Ya, entonces, como le indicaba, las partes principales de un contactor son la bobina, voy a hacerle un poco de zoom. La bobina, los contactos auxiliares y los contactos principales. Aquí están los principales. Y los contactos auxiliares. Va a colocar dos, un NC y un NA.
Tengo así, ¿no? Estas son las partes de mi contactor. Ahora, ¿de qué depende el accionamiento o el cambio de posición de los contactos principales auxiliares? Depende que se alimente la bobina. Cuando la bobina es alimentada, todos los contactos auxiliares y principales cambian de posición. Porque están acoplados mecánicamente, están unidos entre sí. En el caso del simulador, hay que tomar en cuenta que cuando vamos a hacer la simulación, el mismo nombre de la bobina tiene que tener los contactos auxiliares y los contactos principales. Si no tienen el mismo nombre, no van a funcionar. Por ejemplo, voy a alimentar ahorita esta bobina. Y solamente los contactos que tengan el mismo nombre van a cambiar de posición. Voy a conectarlo directamente. No le coloqué la clave. Espérese. Deje abrirlo acá. Yeah. Ahí. Entonces, en el caso de los auxiliares, sea cual sea, y la alimentación, ¿no? Tengo esta manera y tengo esta manera. Entonces, si tienen el mismo nombre, es decir que si estos contactos auxiliares pertenecen a esta bobina, tienen que cambiar de posición, ¿no? Automáticamente. Todas se llaman K. Pero si tuviera un nombre diferente, en el caso de la simulación, esa que tiene nombre diferente no va a cambiar. Porque pertenece a otra bobina. Voy a hacerlo de nuevo. Sí, solamente cambió el que tiene el mismo nombre. Eso al momento de simular hay que tomarlo muy en cuenta, no solamente en los contactores normales, sino también los temporizados. Y así mismo caso de los principales. Si no tienen el mismo nombre, no pertenecen a esa bobina y no cambian. Entonces hay que colocarle siempre el mismo nombre. Si una se llama menos K, las demás se van a llamar menos K. Menos K, menos K y menos K. Para que se puedan activar. Si se dan cuenta, los contactos auxiliares principales no están conectados con nada, están libres. Pero físicamente están acoplados con la bobina. Todo depende de la alimentación de la bobina. Cuando se alimenta la bobina, todos van a cambiar de posición. ¿Y cómo puedo utilizar esto? Una aplicación, en el caso de un motor o cualquier tipo de carga. Si yo lo conecto y sin necesidad de estar cerca a la parte de mando, porque está a varios metros, ¿no? Este está en el campo. Este va a actuar. ¿Sí?
Se alimenta mi bobina, automáticamente gira mi motor. ¿Y cómo utilizo estas auxiliares? Puedo utilizarlos para hacer funcionar algunos elementos más. O para hacer el enclavamiento, lo que se conoce como memoria. ¿Sí? Normalmente la bobina no está conectada directamente, tiene pulsadores. Yo tengo este pulsador aquí, tipo NA. Y así como está, ¿quién me indica? Está, cuando yo le doy al play, a la simulación, ¿se enciende o no se enciende el motor? No. ¿Sí o no? A ver, Neiva, ¿se enciende el motor? A lo que yo le doy play, a la simulación. Michael dice que no, que sí. No, No, profe, porque tendría que no. pulsar para que pueda... Depende del pulsador que está abierto. Sí, profe, tendría ahí, porque usted ya le puso, la bobina no está directa, conectada, sino que ya tiene un pulsador para poderse encender. O sea, si no, Si no presiono, no sucede nada. no, exacto, no hay energía. Presionando, teniendo presionado, se va a alimentar la bobina y se funciona mi motor. Cuando yo deje presionar, se va a apagar. Entonces, en este caso, algo que se hace muy común, que se conoce como enclavamiento o memoria, que se le coloca un contacto auxiliar de la misma bobina en paralelo, de esta forma. Esta es una forma. Así. Ya. Ahora, pregunto de nuevo. Si le doy a simular, ¿será que mi motor se enciende inmediatamente? no, profe, no, no. De no. Aún no, porque aún depende del pulsador. Yo cuando presiono, se enciende el motor. Ahora, si yo lo suelto, si yo voy a presionar, ¿será que mi motor se queda encendido? Ahí sí, profe, porque está con el pulsador para hacer enclavamiento. ¿Por qué? Porque están los dos pulsadores, profe, en paralelo, que normalmente así se hacen los enclavamientos. Es lo que vimos nosotros con para... Ya. Porque Porque la bobina el es pulsador emisor. queda enclavado, exacto, eso. Este es un contacto, no es un La bobina pulsador, se energizó ya. es un contacto auxiliar. Este es un contacto auxiliar de esta bobina. Sí. ¿Sí? Entonces, como mi bobina se alimenta, lo que pasa primero es que todos sus contactos auxiliares cambian de posición. Y a pesar de que yo suelte este pulsador, por este lado de acá se sigue alimentando mi bobina. ¿Verdad? Pero ahora hay un problema, se creó un problema ahí. ¿Cómo la apago? Tendría que poner un paro de emergencia, pues. Exactamente, un paro de emergencia, un stop. ¿Dónde colocaría ese pulsador de paro o de emergencia, como usted dice? En la bobina Arriba, auxiliar sería, profe. arriba del contactor auxiliar. En el contacto auxiliar, perdón, sí. Sí, vamos a Sí, colocarlo arriba del contacto auxiliar. aquí. Vamos a colocar el paro. Este de aquí es... Se llama S1. Entonces va a ser la misma simulación. Ahí se alimenta. Se ha alimentado. Ah, no puse un auxiliar, disculpe. Este no es un paro. Este es el paro.
S1. Ahora sí. Entonces, si yo le doy a simular, pasarlo adelante, pero presionando este, se corta la alimentación de la bobina y automáticamente todo vuelve a su posición inicial. Esta es una forma de hacer el clavamiento. Hay diferentes formas. Por ejemplo, en la parte de mando, usted puede encontrar las líneas así como están aquí. En la parte superior, la fase, y en la parte inferior, el neutro. Es más fácil conectar así. Hay otras ocasiones que están la fase en paralelo con el neutro. Es un poco más difícil de conectar. Pero este es el circuito más básico de control, y si se dan cuenta, son pocos elementos que se utilizan. Es un paro y marcha de un motor. Solamente utilizando pulsadores, con un contactor y conductores. Solamente eso. Ya la siguiente. Profe, pero si yo pongo, por ejemplo, el contacto normalmente cerrado después del contactor auxiliar, del contacto auxiliar, también hace paro de emergencia. Si es de la misma bobina, se va a abrir. Hagamos el ejemplo antes que se acabe el tiempo. Voy a sacar este, a ver. Voy a dejar ese ahí, voy a colocarlo acá. Usted me dice acá, ¿no? ¿Verdad? Sí, después, o sea, pasando el contacto. Ya. Coloquémoslo acá abajo, ¿no? Voy a colocar más abajo esto de aquí. Y voy a conectar para ver qué sucede, aunque yo ya sé lo que va a suceder. Usted me dice que más se ve paro de emergencia ese ahí. Tengo la duda, profe, tengo la duda, por eso hago la pregunta. Ya. Vamos a hacer el análisis. Ese es otro punto. Colocarlo bien conectado para que no vaya a fallar. Y conecto. Ya, está ahí. Y ya. ¿Qué piensa que sucederá ahí? Miren, hagan el análisis solamente de la parte de mando. Usted puso un contacto abierto y cerrado, diga. Sí. Pero, profe, No, es que así no creo es que que usted decía puso dos Vargas. contactos. Tenía otra Es forma. el que, ¿cómo se llama? El pulsador que usted puso, Usted me el S1, por ejemplo, era el mismo ponerlo acá. eso es diferente. Usted me dijo un contacto. Cambiar la posición, Porque nomás. si yo lo hago de Claro, esta manera, Es un par de emergencia, creo. mire, ¿se dan cuenta? Este se va a abrir porque es de la misma bobina. Y mi bobina nunca, solamente presionando se va a alimentar, esta aquí no sirve de nada. Ahora vamos lo que dijo el compañero. sí, así como usted lo dice, sí lo entiendo esa parte, profe. Sino que me pronuncié mal, o sea, era la misma, Ya, era el mismo pulsador para el... ya. Ahora, ¿qué sucede ahí? Ahora sí, como usted decía. Yo presiono, yo sé que al inicio se va a alimentar, suelto, se va a alimentar. ¿Qué pasa si presiono ese paro? Yo digo que sí, sí hace un paro de... Se detiene el motor si presiono ese paro. A ver, Alex. Sí. Métale fe, Neiva, métale fe, hombre, que sí le da. Vamos a meterle fe, a ver. Sí. Sigue cortando. Si yo lo ubico en cualquier posición a lo largo de la línea, va a cortar. Va a cortar la alimentación. En cualquier punto que yo coloque, va a cortar. ¿No?
Normalmente se lo sabe poner al inicio este paro. Pero también se lo puede colocar acá para ver el actual, ¿no? Ya. Entonces así funciona lo que es la memoria y es un circuito muy básico, con pocos elementos, pero es muy utilizado esto de aquí. Ya en la siguiente clase veremos más aplicaciones y lo que iba a dar hoy día, que era la selección del contactor, un cálculo, ¿no? Eso es las 10 de la noche. Esperemos mañana que no necesiten ninguna novedad y nos podamos conectar a la hora que es y para seguir practicando lo que es caso contactor. Profe, profe, le iba a también pedir un favor. Usted sí cuando ya vea la hora y nosotros no nos hemos conectado, ¿será que nos puede mandar un mensajito, chicos, ya? Porque a veces sí, siempre nos pasa eso, que nos vamos de largo, ya en las materias, no solamente con la neumática, sino de todas, casi en todas. Es que hay veces, profe, Entonces, sí, como dice Neiva, hay veces el problema es que estamos metidos en los programas que estamos haciendo en la clase, que no nos damos cuenta a la hora. En antes, por ejemplo, yo porque tengo una alarma me sonó y le digo al profe que ya acababa la hora y él dijo 5 minutos terminamos y nos vamos y ya no pasó. Ya, sí, entiendo. En ese sentido sí los entiendo que a veces uno está concentrado y se le pasa el tiempo y bueno, pero bueno, esperemos que sea menos, que suceda menos eso, ¿no? Porque como se dan cuenta son 5 horas nomás, el día lunes no nos vimos porque estaba un poco ocupado, tenemos ya 1 hora, la última, y el día de mañana son 2, 3 horas y ya quedan 2 semanas de clase y se ha visto poco y yo espero avanzar bastante. Por lo menos hay que acabar lo que es contactores y cálculo del cableado y cálculo de los contactores y bueno. Y dejar bueno. segundo por ser los que son temporizadores y inversión de sentido y conexionado estrella triángulo. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Entonces sería todo eso por el día de hoy. Ya son más de las 10. Nos vemos el día de mañana y bueno. Buenas noches, profe. Todo. Sí. Bueno, profe, nos vemos mañana. Mañana. Bye, bye.